Si hay algo que valoro de la universidad donde me recibí y también de otras universidades de Argentina, es cómo se evalúan materias tan importantes como lo es liquidación de impuestos. En varias universidades esta materia es llamada teoría y técnica impositiva y los exámenes son casos prácticos integrales. Es decir, que te enfrentas directamente a una liquidación real de impuestos. Y aunque como estudiante no siempre lo valoramos, en el mundo profesional entendemos lo importante, lo valioso que esto es. Hoy vamos a resolver un parcial del año 2025 de la Universidad de El Salvador. Vamos paso a paso. Comencemos. En pantalla tenemos USAL, Impuestos 1, Práctica, Primer Parcial 2025, 1C. Dice, determinar el impuesto determinado, el impuesto a pagar y el consumido para el periodo fiscal 2024 correspondiente a la señora Belén A. Esta primera oración nos indica algo muy importante, lo que tenemos que hacer. Primer dato importante, señora Belén A. Señora Belén A es una persona humana. Por ende, nosotros debemos realizar declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana. Es muy importante saber cuánto abarca el año fiscal de las personas humanas y sucesiones indivisas. Este abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Como este es parcial año 2025, nosotros tenemos que realizar declaración jurada del periodo fiscal 2024, porque necesitamos un año fiscal completo para hacer la declaración jurada. A no ser que estemos hablando de un periodo irregular, pero aquí no estamos hablando de un periodo irregular. Entonces, a mediados del 2025, nosotros contamos con toda la información del año fiscal 2024 y realizamos la declaración jurada. Fíjate, aquí tenemos vencimiento para presentación de declaración jurada del periodo fiscal 2024. La ley dice que el vencimiento de la declaración jurada son 5 meses después del cierre del año fiscal, por lo que es prudente que a mediados de junio sea el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y también el vencimiento para la fecha de pago en las personas humanas, como así también en las sucesiones indivisas. Tema importante para nosotros es el siguiente. Como nosotros estamos en el año 2026, yo voy a actualizar este parcial del 2025 y no vamos a hacer el periodo fiscal 2024, sino que vamos a hacer el periodo fiscal 2025. Así, en el 2026, vos tenés un modelo actualizado. Nosotros, los contadores, hasta mediados de junio, en principio, del 2026, tenemos que presentar declaración jurada del periodo fiscal 2025. Así que actualicemos este examen al periodo fiscal 2025. Continuamos trabajando. El profesor nos entrega los datos personales. Dice que la señora Belén A es contadora pública, rentas de cuarta categoría, sí, realiza el ejercicio de la profesión, tanto de manera independiente como en relación de dependencia. Dice que se encuentra casada con Max A, quien es licenciado en Ciencias Orientales, pero no trabaja. Su esposo vivió con fondos heredados anteriormente en el año 2021. En el año 2023 invirtió todo lo ganado en el año anterior en acciones Nvidia Corp. Debido a que estas acciones cayeron significativamente, en noviembre, cambiemos esto, del periodo fiscal que estamos liquidando, decidió vender todas sus tenencias, obteniendo 850.000 pesos por todo concepto. Perdió casi significativamente, no tiene otros ingresos. Nos quedemos en este párrafo un minutito. Esta información es valiosa y nos va a servir para una parte de la declaración jurada, pero no en lo inmediato, no es que comenzamos a trabajar con esta información. Lo mismo
respecto a la información de los 3 hijos. Vamos a una declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana. Nosotros necesitamos la información de la carga de familia ya llegando al final de la declaración jurada, lo que está pintado en amarillo. Vamos a ampliar esta tabla. Esta es una estructura de liquidación de impuestos a las ganancias persona humana, pero desde la perspectiva teórica. Aquí se detallan las rentas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría y de cuarta categoría, como así también las deducciones que están en cada una de las categorías. Luego se detallan las deducciones generales, quebrantos de ejercicios anteriores, deducciones personales y por último, deducción especial que está dentro de las personales, la determinación del impuesto, luego restar anticipos, retenciones y obtener el impuesto a pagar. Entonces, la información que el profesor entrega al comienzo la vamos a utilizar casi al final, antes de determinar el impuesto. Es importante que comprendas que en las personas humanas, a sucesiones indivisas también, a las rentas se las dividen en 4 categorías importantes. Entonces, vos tenés que comenzar leyendo desde el artículo 44 de la ley. En el artículo 44 y siguientes vas a tener detalladas las rentas de primera categoría. Estas rentas son llamadas rentas del suelo. Vamos a ir a la ley, yo voy a buscar artículo 44 y te muestro lo que comenzaría a leer. Ganancias de primera categoría, rentas del suelo. Leería el artículo 44, el 45. 44 básicamente habla de la locación de inmuebles, tanto urbanos como rurales. El artículo 45, valor locativo. El artículo 46, arrendamiento en especie. 47, transmisión gratuita. En mi curso tenemos casos prácticos de todos y cada uno de estos artículos. Vemos el tratamiento impositivo en cada una de estas circunstancias. Luego, obviamente, que estas rentas de primera categoría tienen derecho a ciertas deducciones. Existen deducciones. En principio, las deducciones que están en las 4 categorías se encuentran enumeradas en el artículo 86 de la ley, si no me equivoco. Pero pasa a necesitar la lectura de otros artículos, como por ejemplo aquí es importante la lectura del artículo 111 del decreto reglamentario. Desde el 107 al 114 del decreto reglamentario los vas a ir a buscar. El 111 es muy utilizado. Luego te encuentras con las rentas de segunda categoría, rentas de capitales. Aquí tenemos enumeradas desde el artículo 48 al artículo 52 de la ley, inclusive diferentes rentas que se encuentran en la segunda categoría. Pero aquí cabe destacar que algunas de ellas se colocan dentro de la estructura de liquidación de impuesto a las ganancias, persona humana e impuesto global, y otras se tributa de manera cedular, es decir que en otra hoja de cálculo vos vas a tener que realizar la liquidación de alguna renta específica, como por ejemplo la venta de cuotas de una SRL, como por ejemplo en el periodo fiscal 2024, periodo fiscal 2025, la venta de inmueble destino comercial comprado luego del 1 de enero del 2018. Tributan por cédula, de manera cedular. El contador, a medida que va realizando esta declaración jurada, realiza otros papeles de trabajo porque el mismo día tiene vencimiento ciertas rentas que tributan por cédula, por separado de la estructura de liquidación que tenemos aquí. Luego, tenemos las rentas de tercera categoría que se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la ley. Beneficios de empresas, rentas de sociedades. También tiene derecho a las deducciones que se encuentran enumeradas en el artículo 86 de la ley, pero tanto la primera como la segunda como la tercera categoría tienen
una deducción especial que no se encuentra en ninguna otra. Ya vamos a hablar de ella. Luego, te tenés que ir hasta el artículo 82 de la ley. Yo aquí lo voy a escribir, así vamos más rápido, que te vas a encontrar con las rentas de cuarta categoría, impuesto a los ingresos personales. Fíjate vos cómo deberías estar navegando por estas 4 categorías. Aquí vas a colocar las rentas de primera categoría, las deducciones a las cuales se tiene derecho en las 4 categorías y que vos tenés derecho en la primera categoría, que eso se encuentra en el artículo 86 de la ley. También vas a ir a otros artículos de la ley. Y la deducción especial de primera categoría, que es gastos de mantenimiento inmuebles, que en el caso de los inmuebles urbanos podés elegir entre gastos de mantenimiento reales o gastos de mantenimientos presuntos, luego lo tenés que mantener por 5 periodos fiscales siguientes, pero que en inmuebles rurales debes colocar como deducción los gastos de mantenimientos por reales. En la segunda categoría tenés rentas que tributan aquí adentro de la estructura de liquidación y otras rentas que tributan afuera, que tenés que hacer papeles de trabajo en otra hoja y que luego la presentación de la declaración jurada la vas a hacer diferente en otro apartado distinto al donde vas a presentar estos papeles de trabajo que estamos realizando. Las deducciones a las cuales se tienen derecho están enumeradas en el artículo 86 de la ley, pero la deducción especial de segunda categoría está en el artículo 90 de la ley, tiene que ver con que si el contribuyente tiene rentas por regalías temporarias o perpetuas, la deducción inherente a estas rentas están en el artículo 90 de la ley. La tercera categoría también se tiene derecho a las deducciones que están en las 4 categorías, que son las del artículo 86, pero existe una deducción especial de tercera categoría, que es una lista larga, y están nucleadas en el artículo 91 de la ley. En la cuarta categoría no existe una deducción especial o específica de la categoría que no están en ninguna de las otras, pero sí se tiene derecho en principio a las deducciones que están enumeradas en el artículo 86 de la ley. Entonces, ya estuvimos hablando de ciertos artículos. Yo te voy a dejar en la descripción un archivo con el paso a paso para que puedas tener una lectura ordenada de la ley, aunque seguramente en cada una de las liquidaciones vas a tener que leer ciertos artículos específicos que tal vez no estarán enumerados allí. Lo cierto, y lo que siempre le digo a mis alumnos, es paciencia con el impuesto a las ganancias, porque no es como, por ejemplo, con impuesto a los ingresos brutos o impuesto convenio multilateral, ingresos brutos convenio multilateral, que allí vos comenzás por el artículo 1 de la ley, vas leyendo artículo por artículo y la ley te va llevando a la liquidación. Aquí no, aquí vas a tener que viajar por distintos artículos para lograr tener la declaración jurada completa. Básicamente, la lista estará por aquí. Este es el módulo que le entrego a mis alumnos. Aquí tenemos la lista de cómo deberíamos en principio leer la ley, aunque cada liquidación tendrá su dato extra para lectura. Sigamos. Es importante también, a la par de la lectura de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, la lectura del artículo 26 de la ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 26 de la ley están enumeradas las exenciones en impuesto a las ganancias. ¿Y qué son las exenciones? Te comento. Las exenciones son rentas que deberían estar grabadas por impuesto a las ganancias, pero por disposición legal, es decir, por estar enumerados dentro del artículo 26 de la ley, se encuentran no alcanzadas por el impuesto, excluidos del objeto del gravamen. Es una larga lista de rentas que deberían estar grabadas, pero no están incluidas en el objeto del gravamen, por ende no se paga impuestos
por estas rentas. Es fundamental que, junto a la lectura de rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, leas el artículo 26 de la ley. Una vez que vos tenés las rentas grabadas junto a las deducciones en cada una de las categorías, vas a llegar a la sumatoria de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta categoría, vas a hacer una sumatoria total de las categorías, dejando, por supuesto, afuera las exenciones que no están grabadas. A esa sumatoria de las categorías le vas a restar las deducciones generales que las tenés enumeradas en el artículo 85 de la ley. Pero aquí tenés un dato importante. Te vas a encontrar con tres deducciones generales, las cuales tenés que colocarlas luego de un subtotal. Fíjate que aquí dice subtotal ganancia neta del ejercicio acumulada. Todas son deducciones generales, pero abajo quedaron tres, que son medicina prepaga, honorarios médicos y donaciones. Luego te contaré por qué razón quedan debajo de este subtotal. Luego de a la sumatoria de categorías restarles todas las deducciones generales a las cuales el contribuyente tiene derecho, vas a tener un total. A este total le vas a restar quebrantos de ejercicios anteriores. Y déjame contarte que el tratamiento impositivo de quebrantos, artículo 25, acompañado de artículo 38 de la ley, es espectacular. Aquí vamos a hablar en el transcurso de la clase sobre lo necesario del tratamiento de quebrantos si es que nuestra contribuyente tiene quebrantos. Una vez que restás, si es que existen quebrantos de ejercicios anteriores, vas a restar las deducciones personales. El mínimo no imponible, la carga de familia y la deducción especial. Fíjate vos que la información que el profesor te entregó en el examen es para completar este campo de la declaración jurada. Lo vamos a utilizar ya llegando al final, porque una vez que restaste estas deducciones personales, llegas a la ganancia neta sujeta a impuesto, la cual te vas a ir al artículo 94 de la ley, que tenés una tabla progresiva, vas a buscar este importe y vas a calcular el impuesto a las ganancias. Luego vas a restar anticipos de impuesto, retenciones, y vas a llegar a cuánto debe pagar el contribuyente en este periodo fiscal. Además de las lecturas de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, como así también la lectura del artículo 26 de exenciones, luego la lectura de las deducciones que están en las cuatro categorías, la lectura de la deducción especial de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, la lectura de las deducciones generales, de las deducciones personales. Las deducciones personales están todas nucleadas en el artículo 30 de la ley. Necesitas leer las deducciones no admitidas para tener una idea de las exenciones, que son las rentas no grabadas por el impuesto a las ganancias. También necesitas saber cuáles deducciones ARCA nunca te va a permitir tomarte. Las deducciones no admitidas están en el artículo 92 de la ley. En principio, para comenzar a liquidar, necesitas leer todos y cada uno de estos artículos y sugiero particularmente en el orden que te los di y que obviamente vas a tener un archivo con todo lo que acabamos de hablar. Volvamos a nuestro examen parcial. Entonces, la información del cónyuge, como así también la información de los hijos y otros familiares, lo vamos a ver casi llegando al final de nuestra clase. Spoiler. Aquí se habla de que Belén tiene un cónyuge, luego veremos si este cónyuge cumple con los requisitos para ser deducido dentro de deducciones personales, carga de familia. Posee 3 hijos que también, en principio, tenemos que analizar si la ley nos permite deducirlos. Básicamente el artículo 30 nos va a determinar si
estas personas, tanto el marido como los 3 hijos, son deducibles o no. Por último, otros familiares, ya de por sí aviso que otros familiares no pueden ser deducidos en deducciones personales. ¿Por qué, gente? Porque en deducciones personales, te muestro aquí, vamos a buscar, tenemos en principio el mínimo no imponible del periodo fiscal, luego la carga de familia, esto está en el artículo 30, inciso B, que solamente permite deducir cónyuge concubino cumpliendo ciertos requisitos que ya vamos a ver, hijo, hija, hijastro o hijastra hasta 18 años, que además debe cumplir con ciertos requisitos, hijos incapacitados para el trabajo, también hablamos de hijo, hija, hijastros, hijastras, incapacitados para el trabajo sin límite de edad, y luego tenemos una deducción especial a la cual tienen derecho los contribuyentes que obtienen rentas de tercera y o cuarta categoría. Nada se habla de hermanos del contribuyente, de padres del contribuyente, de primos del contribuyente, cualquier otro pariente del contribuyente que no sea cónyuge, concubino, hijo, hija, hijastro o hijastra. Por lo que, volviendo a nuestro examen, acá dice que Belén tiene un único hermano llamado Gustavo, de 48 años, que está buscando la fórmula de la felicidad. Todo el día se ocupa de esta tarea, pero no obtiene ingresos. Varios profesionales han indicado que no posee impedimento alguno para el trabajo. Si bien vemos que Gustavo no obtiene ingresos y posiblemente viva con Belén A, Max A y tal vez con algunos de sus hijos, ya veremos la situación particular de cada hijo, Gustavo no es carga de familia en impuesto a las ganancias, posiblemente una situación real sí sea carga de familia de Belén, porque esté viviendo con Belén y no perciba ingresos. Pero en lo que respecta a impuesto a las ganancias, el artículo 30 de la ley es muy claro. Cónyuge concubino, hijo, hija, hijastro o hijastra hasta 18 años, hijos incapacitados para el trabajo sin límite de edad, siempre y cuando los que acabo de comentar cumplan con ciertos requisitos que llegado el momento los vamos a estudiar. Entonces, este familiar no es carga de familia. Esta información, siempre a mis alumnos sugiero pintarla para que no se olviden. De todas maneras, nunca se olvidan porque llegado el momento de cargar las deducciones personales, vienen aquí y buscan la información. Lo pintamos para trabajarlo al final. Vamos con las operaciones realizadas en el 2024, aunque vos sabés muy bien que voy a actualizar esta información al periodo 2025 para que te quede una declaración jurada útil para el año 2026 que van a estar tomando el periodo fiscal 2025. Dice, desarrollo su profesión de contadora. Facturó en 2024 18 millones de pesos, cobró 16.970.000 pesos. Perfecto, muy bien. Nosotros, en principio, para poder saber en qué categoría colocar esta renta, tenemos que ir a leer primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría. Yo te digo que se encuentra en la cuarta categoría. Nos vamos a ir a la ley, específicamente al artículo 82 de la ley, y aquí se encuentran enumeradas las rentas de cuarta categoría. Fíjate que en artículo 82, inciso F, habla del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario. Acá nos está hablando de que el ejercicio de la profesión contadora pública, que ella facturó cierta cantidad de dinero, pero cobró menos, es una renta de cuarta categoría. Ya sabemos dónde colocarlo. Vamos aquí, ponemos punto número 1, ejercicio de la profesión. Vamos a poner aquí contadora.
es colega nuestro, y la renta se colocará con signo positivo en la cuarta categoría. Ahora bien, vamos a hacer un machete. Acá pondremos. Primera categoría, renta del suelo. Se rige por el principio de devengado. Segunda categoría, rentas de capitales. También de las inversiones, se lo llama de diferentes maneras. El principio rector es percibido. Tercera categoría, renta de las empresas. El principio rector aquí es devengado. Y en la cuarta categoría, rentas del trabajo, y el principio rector es percibido, ¿sí? Entonces, aquí, renta del trabajo, principio rector, lo percibido. ¿Qué nos dice el método de lo percibido? El método de lo percibido nos dice que es renta lo efectivamente cobrado en el periodo y que es deducción admitida lo efectivamente pagado en el periodo. Por lo que aquí, si bien el profesor te está diciendo lo devengado en el periodo, es decir, lo facturado, vos tenés que tomar como renta lo percibido. 16.970.000 pesos. Vamos aquí y colocamos 16.970.000 pesos. Continuamos trabajando. Me gusta este modelo de examen. Punto número 2. Para desarrollar la actividad de contadora, alquila, es decir, es inquilina, un estudio su tío Gonzalo. El alquiler se lo paga una vez al año, en el mes de diciembre. Para el periodo que estamos liquidando, acordate, nosotros estamos actualizando el 2025, recibió una factura por este concepto por 2 millones de pesos. A prestar mucha atención. La locación del periodo fiscal es 2 millones de pesos. Eso es lo devengado en el periodo. Pero ella solamente pagó 900.000 pesos en el año. El resto lo va a pagar el año siguiente, siempre y cuando le solucionen el problema de electricidad que está teniendo este inmueble. Entonces, como yo te había dicho, cuarta categoría, principio rector es lo percibido, se declara como renta lo efectivamente recibido y se declara como deducción lo efectivamente pagado en el periodo fiscal. Entonces, colocamos locación de inmueble, destino oficina y la deducción es 900.000 pesos. Entonces, punto número 2, alquiler, pongo aquí que es inquilina de oficina, esto es una deducción admitida por 900.000 pesos. Fíjate vos que esto es deducción, esto no es renta. Ella es inquilina, no es la dueña del inmueble que lo pone en alquiler. Sigamos trabajando. Punto número 3. Dice que compró un escritorio para su estudio que le costó 3.500.000 pesos. La vida útil del mismo es de 5 años. Perfecto. Cuando nosotros compramos un bien mueble y lo afectamos a la actividad gravada, tenemos derecho de tomarnos una amortización anual. Es decir, que en principio lo que se hace es al valor de origen dividirlo por la cantidad de años de vida útil que tiene el bien. Y ese importe, resultado de esta división, es lo que se coloca como deducción admitida en la categoría donde nosotros afectemos este bien. Por ejemplo, en este caso particular, se compra un escritorio para afectarlo a el ejercicio de la profesión. Es decir, que este escritorio es inherente a la cuarta categoría. La deducción que se permite es la amortización del escritorio. Vamos a colocarlo aquí. Punto número 3. Tenemos amortización escritorio, es decir, amortización del bien que está afectado a la actividad, que es esta, el ejercicio de la profesión.
3.500.000 dividido 5 años de vida útil. Es una deducción admitida. Ahora bien, ¿esta fórmula está completa? La verdad que no. Vamos a la ley y te explico. La deducción, si no me equivoco, está en el artículo 88 de la ley. Vamos al artículo 88. En el artículo 88 tenemos la amortización de bienes muebles. Dice, en concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes, excepto los inmuebles, porque el tratamiento de inmueble está en el artículo 87, empleados por el contribuyente para producir ganancia agravada, se admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas. O sea, ¿qué te dice? Que si vos compras un bien mueble y lo afectás a la actividad agravada, podés deducir la amortización del bien mueble. ¿Cómo se hace esta amortización? Se divide el costo o el valor de adquisición del bien por el número de años de vida útil probable que tiene este bien. ARCA puede admitir un procedimiento distinto, como unidades producidas, horas trabajadas, cuando las razones de orden técnico lo justifiquen así. Entonces, ¿qué te dice el punto número 1? Te dice lo siguiente, vamos aquí. Al valor de origen, que es valor de origen 3.500.000 pesos, lo vas a dividir por la cantidad de años de vida útil. Lo que nosotros acabamos de hacer. 3.500.000 dividido 5 años de vida útil. Pero acá no termina la fórmula. Fíjate. Luego el punto número 2 dice, a la cuota de amortización ordinaria calculada, lo que acabamos de hacer, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 93 de la ley. ¿Qué nos dice el artículo 93 de la ley? Nos habla de actualizar según el IPC. Te pongo en pantalla el artículo 93 de la ley y te comento en principio cómo se realiza. A partir del 1 de enero del 2018 rige actualización. Se actualizan tanto bienes muebles como bienes inmuebles, todo lo que es amortizable, y también se actualizan otros conceptos. Se actualizan aquellos que están enumerados en el artículo 62 a 66, el 71, el 78, el 87, el 88, el 98, el 99. ¿Cómo se hace la actualización? Te lo muestro aquí. Lo vas a multiplicar por el IPC del cierre de ejercicio. En este caso sería el IPC a diciembre del periodo fiscal que estamos liquidando, dividido el IPC del momento de la compra afectación del bien mueble a la actividad. Compra afectación del bien mueble a la actividad. Aquí los profesores no les están entregando la fecha de compra, como así tampoco el IPC para que ustedes lo puedan hacer. Esta es la fórmula completa. ¿Ya tenemos listo el punto número 3? Y además explicación extra sobre la fórmula de amortización, agregando actualización cuando el bien es comprado luego del 1 de enero del 2018. Esto es muy importante que lo sepas, porque si estás haciendo la amortización de un inmueble que fue comprado en el año 2009, no rige actualización. Actualización es tanto para bienes muebles e inmuebles y otros bienes que son comprados luego del 1 de enero del 2018. Sigamos avanzando. ¿Cómo vamos? Dale. Vamos hasta el final, así vemos cuánto tiene que pagar en concepto de impuesto a las ganancias nuestro contribuyente. Y te cuento que mi academia cumple 10 años, así que si tenés dudas, consultas, necesitas que preparemos una cátedra paralela a la materia de impuestos de tu universidad, aquí estamos para ayudarte. Punto número 4. Dice, en julio
del 2024 alquiló un inmueble de su propiedad a un ex amigo, se pactó por un valor mensual de 900.000 pesos. En el año 2024 cobró solamente 9 meses del año 2024. La vigencia del contrato es por 3 años contados desde la firma. Dicha firma se produjo el 7 del 2023. El ABL es de 50.000 pesos mensuales y están a cargo del inquilino. En 2024 pagó solo 4 meses. Te cuento. La compañera que me entregó el examen me dijo, aquí, Jessy, hay error. Error del profesor. Y sí es cierto, hay error del profesor. Vamos a cambiar. Yo aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo vamos a arreglar. Así trabajamos cómodos, ¿sí? Es imposible que en julio del 2024 se haya alquilado el inmueble, porque luego habla de que la vigencia del contrato es de 3 años desde la firma y la firma se produce el 7 del 2023. Entonces, aquí debe ser en julio del 2023. Vamos a arreglar. En julio del 2023 alquila un inmueble de su propiedad, su ex amigo, se pactan un valor mensual de 900.000 pesos y habla que en el periodo fiscal que estamos liquidando, voy a poner aquí, que estamos liquidando, cobra solamente 9 meses. La vigencia del contrato es de 3 años desde la firma y la firma se produce el 7 del 2023. El ABL es de 50.000 mensuales y están a cargo del inquilino. En el año que estamos liquidando, pago solo 4 meses. Ya tenemos toda la información. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Si en definitiva el contrato empieza el 7 del 2023 al 6 del 2024, es un año, del 7 del 2024 al 6 del 2025 es el año 2, y luego desde el 7 del 2025 al 6 del 2026 es el año 3. A nosotros, básicamente, lo que nos importa es lo ocurrido en el periodo fiscal que estamos liquidando. Nosotros estamos liquidando el año 2 en principio. El año completo queda allí adentro. Y el valor es 900 mensual. Entonces, 900.000 por 12. Ese es nuestro importe de vengado en el periodo. Ahora bien, ¿qué pasó en el año fiscal que estamos liquidando? Dice, en el año que estamos liquidando, cobró solamente 9 meses. 900.000 por 9 es lo percibido en el periodo. Cabe destacar que aquí Belén no es inquilina. Belén es locadora, es dueña del inmueble y la locación es renta. Aquí estamos hablando de renta. Ella alquila el inmueble a un tercero para que lo habite, a un ex amigo, y percibe una renta. Estamos hablando de primera categoría, renta del suelo. Entonces, renta del suelo se rige por el criterio de lo devengado, no por el criterio de lo percibido, como es la cuarta categoría que hicimos en el punto número 1. Entonces, aquí debemos colocar los 900.000 pesos por 12 meses. No importa cuánto cobró en este periodo,
nuestra contribuyente. No importa que cobró solamente 9 meses. Acá, en la primera categoría, se rige por el criterio de lo devengado. O sea que aquí vamos a poner, punto número 4, locación de inmueble, y la renta es 900.000 por 12 meses. Sigamos trabajando. Ya tenemos lista esta primera parte. ¿Qué nos falta? Nos falta el ABL. La renta acá es el alquiler y la deducción aquí es ABL, alumbrado, barrido y limpieza del inmueble. Como es locación de inmueble, es renta de primera categoría, se rige por el criterio de lo devengado, no nos importa lo que cobró nuestra contribuyente, sino lo que nos importa es lo que dice el contrato. Se pacta un valor mensual de 900.000 pesos. Durante todo el periodo fiscal vemos que el inquilino está dentro del inmueble, no vemos que aquí haya un juicio de desalojo ni nada por el estilo, por ende, cabe destacar que tenemos 900.000 por 12 meses, es el importe de la renta de primera categoría. La deducción es APL, dice que es 50.000 pesos mensuales y están a cargo del inquilino. En el año que estamos liquidando, el inquilino pagó solamente 4 meses. El criterio de lo devengado nos dice que efectivamente es renta lo que se devenga en el periodo. Es decir, aquí no importa lo que se cobra, sino que lo que importa es lo que dice el contrato, lo que se ha facturado durante estos 12 meses. Respecto a deducción admitida, se rige de la misma manera. Es deducción lo devengado en el periodo. Por ende, aquí se tiene derecho a tomar 50.000 por 12 meses como deducción admitida. Ahora bien, está a cargo del inquilino. En una circunstancia normal, donde estuviese a cargo del propietario, vamos a hacer a cargo del propietario, pero ¿qué cosa, Jessy? Y el ABL a cargo del propietario, lo único que deberíamos colocar en nuestros papeles de trabajo es ABL, y aquí se haría, con importe negativo, 50.000 por 12. Esto vendría a ser lo que colocaríamos en nuestro Excel. Pero como es a cargo del inquilino, estamos hablando de una renta. Entonces, ABL lo vamos a colocar con signo positivo, 50.000 por 12, que si no me equivoco es 600.000 pesos, y luego lo vamos a colocar con signo negativo. ¿Por qué razón? Porque aquí veremos que al estar a cargo del inquilino, no lo paga nuestra contribuyente, es una renta, pero nuestra contribuyente tiene derecho a tomarse la deducción. Por ende, se pone con signo positivo y luego con signo negativo. En este caso en particular, el primero solamente con signo negativo. Si está a cargo del propietario, es decir, que lo paga la dueña del inmueble, que es nuestra contribuyente, se pone solamente con signo negativo. Pero estar a cargo del inquilino se pone primero con signo positivo y luego se pone con signo negativo. Y me vas a decir, en este caso en particular, Jessy, yo veo que lo que estamos haciendo es al vicio, porque si vos pones el importe primero con signo positivo y luego lo pones con signo negativo, te queda un 0. Pero a los fines del cálculo de la declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana, si nosotros luego nos vamos a tomar la deducción por gastos de mantenimientos por presuntos, esta información es muy importante. En minuto te explico porque leí el enunciado completo y sé que vamos a tener que hacer el tratamiento de gastos de mantenimiento por presuntos. Vamos a registrar ABL. Como tenemos ABL a cargo del inquilino, pondremos aquí, primero con signo positivo, los 50.000 por 12 meses. Y luego, ABL a cargo del inquilino como deducción admitida, los 50.000 por
12 meses, pero aquí con signo negativo. Es cierto, se cancelan, pero es información útil para dentro de unos minutos. Sigamos trabajando. Luego habla de que el inmueble fue adquirido el 1/7 del 2019, luego del 1 de enero del 2018, en 10.900.000 pesos. Al momento de la compra, el avalúo fiscal indicaba que el terreno representa el 30% y el edificio el 70%. Al 31 del 12 del 2023, esa relación es terreno 40% y edificación 60%. Aquí cabe destacar que tenemos el valor de origen, que es 10.900.000 pesos. Luego tenemos porcentaje de edificación de 2 fechas. La primera, del momento de la compra, avalúo fiscal, momento de la compra, y luego tenemos el avalúo al 31 del 12 del periodo fiscal anterior al que estamos liquidando. ¿Qué información vamos a usar? Primero te quiero contar cuál es la fórmula en este caso. La fórmula en inmuebles adquiridos luego del 1 del 1 del 2018 es la siguiente. Valor de origen por porcentaje de edificación, porque el terreno está exento, por ende no te puedes tomar la amortización de un concepto exento. Y esto lo vas a dividir por 200 trimestres y luego, en este caso en particular, lo vas a multiplicar por 4 trimestres. También es cierto que muchos profesores dicen valor de origen por porcentaje de edificación dividido 50 años. Y otros dicen valor de origen por porcentaje de edificación multiplicado por el 2%. Pero la fórmula correcta para trabajar es dividirla por 200 trimestres y luego multiplicarlo por los 4 trimestres del periodo, en este caso en particular, porque así se visualiza. Pero cabe destacar que vos podés hacer la fórmula en este caso particular, porque en otros casos vas a necesitar esta fórmula que acabamos de aprender. Lo podés hacer dividido 50 años o multiplicando por el 2%. Si vos al 100% lo dividís en 50 años, te da el 2% anual. Pero como fue comprado luego del 1 de enero del 2018, acá rige actualización. Igual el profesor no te está entregando la información para que vos hagas la actualización. Esto se multiplicaría por el IPC del cierre de ejercicio, es decir, diciembre del 2025, en este caso, que estamos actualizando el 2025, dividido el IPC del momento de la compra y afectación, que vendría a ser, en este caso, julio del 2019. Esto es lo que se le agrega cuando es comprado el inmueble luego del 1 de enero del 2018. Si es comprado antes del 1 de enero del 2018, cabe destacar que la fórmula, en principio, vamos a completar también, es hasta aquí.
Dejo unos segunditos en pantalla para que copies las fórmulas, si es que es tu primera vez que estás liquidando impuestos. Toda esta información la vas a encontrar en el artículo, si no me equivoco, 87 de la ley. El tratamiento de amortización de inmuebles está buenísimo, ¿sí? Aquí simplemente te estoy dando una explicación sencilla y corta, pero tenemos para hablar media horita, una horita sobre el artículo 87 de la ley. Ahora bien, ¿qué dato tomamos? Porque básicamente tenemos el valor de origen, 10.900.000 pesos, pero para el porcentaje de edificación tenemos dos importes. El avalúo fiscal al momento de la compra y el avalúo al 31 del 12 del periodo anterior al que estamos liquidando. Después, es cierto, a ese importe lo vamos a dividir por 200 trimestres, lo vamos a multiplicar por 4, o si tomas la decisión de dividirlo por 50 años o por el 2%, y vas a tener el importe de amortización. Pero fíjate vos que el avalúo fiscal al momento de la compra, el porcentaje de edificación es del 70% y el avalúo fiscal del periodo fiscal anterior al que estamos liquidando, el porcentaje de edificaciones del 60%, nos cambiaría el importe de amortización. ¿Cuál tomamos? Revelemos ya mismo la incógnita. La fórmula es valor de origen, lo vamos a hacer aquí, 10.900.000 por porcentaje de edificación 70%. Luego lo dividimos por 200 trimestres y multiplicamos por 4 trimestres. 70% al momento de la compra. Amortización inmueble. Hacemos 10.900.000 por el 70%. Y a esto lo dividimos por 200 trimestres y multiplicamos por los 4 trimestres del periodo fiscal. ¿Querés hacerlo con la fórmula sencilla? 10.900.000 por el 70% por el 2%. O podés hacer 10.900.000 por el 70% dividido 50 años de vida útil. Da exactamente el mismo importe. Cabe destacar que esta fórmula es la más funcional, la correcta y la que se apega 100% al tratamiento impositivo del artículo 87. Posiblemente esta fórmula la vayas a necesitar en alguna oportunidad, como por ejemplo cuando se incorpora un bien inmueble a actividad gravada, cuando se da de baja un bien inmueble de la actividad gravada, cuando se vende bien inmueble. Por esa razón es que te enseño la fórmula con trimestres. 200 trimestres es igual a 50 años de vida útil y 4 trimestres son los que abarcan un año. Sigamos trabajando. Punto número 5, efectúa un préstamo a una amiga, Julieta, por 400.000 pesos. Los intereses pactados para el periodo fiscal que estamos liquidando fueron de 80.000 pesos. Al 31 del 12 del periodo fiscal que estamos liquidando, su amigo le reembolsó vía transferencia bancaria la mitad del capital e intereses pactado. El resto quedó impago.